Seguimos aplicando los mismos procedimientos y no tenemos buenos resultados. General Mora, buenas noches. Buenas noches, señor Jorge Valdés, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, General. Mi opinión con relación a la pregunta es bastante precisa. Los estados de emergencia tienen una función diferente a la que se está aplicando en este momento. El estado de emergencia se aplica cuando se han realizado tareas previas. Por ejemplo, las labores de inteligencia y de investigación criminal se intensifican en las zonas probables de ser pasibles de un estado de emergencia. ¿Qué significa esto? Que previamente en las comisarías debían haberse implementado equipos de investigación criminal con inteligencia, de tal manera porque la labor de encontrar a extorsionadores, sicarios, etcétera, es una labor neta de inteligencia. No es la presencia en las calles de las tropas del ejército, marina, etcétera, las que van a disuadir, las que van a impedir que se realicen extorsiones, labores de sicariato y otras formas de criminalidad. Cuando uno se tiene toda esta información, dónde están ubicados, en qué lugares se encuentran, etcétera, recién yo puedo dictar una emergencia de tal manera que el estado de emergencia me permite entrar a los domicilios porque se levantan esos derechos y puedo hacer las capturas correspondientes. Pero hacer estado de emergencia por estado de emergencia no nos soluciona nada. ¿Qué permite hacer un estado de emergencia en la forma como se está llevando a cabo? Nada. Y las respuestas, salvo uno o dos, dicen que en algo ha servido el estado de emergencia. Pero ven ustedes a los policías parados, ven ustedes a las Fuerzas Armadas también ahí paradas, dando vueltas. Cuando un estado de emergencia determinadas las zonas donde se están actuando, determinados los lugares donde se encuentran, donde se refugian este tipo de delincuentes, entonces sí puedo intervenir con equipos operativos policiales de intervención rápida y con el apoyo de la Fuerza Armada. Ahí pues diría la Fuerza Armada de apoyo, no de intervención, y creo que tendría mucho mayor resultados. Hacer lo mismo a cada rato cuando no han tenido éxito, realmente para mí es una torpeza y es una falta de profesionalismo o de estrategia. Claro. Acá el problema fundamental es que hemos descuidado la investigación criminal y la inteligencia, ¿no? Claro, general, lo que siente en la opinión pública es que finalmente la declaratoria de emergencia, que finalmente es un estado de excepción amparado en la Constitución, se ha vuelto una especie de declaración política para poder calmar algunos pedidos o para decir que se está haciendo algo cuando en realidad no se hace mucho contra la inseguridad. Lo que está afirmando es totalmente cierto. Se hace con un afán populista de impactar a la población, de decir que algo se está haciendo, la presencia de la Fuerza Armada y de los policías más en las calles, manda un grupo, ya se acabó el crimen. Es como cambiar el nombre a Jaliwarma, ¿no? Ponerle cualquier nombre y cree que con eso se va a solucionar el problema. Bien claro lo decían y grandes pensadores, y no se necesita pensador para opinar de que cuando uno quiere cambiar las cosas, no puede seguir aplicando los mismos procedimientos. Y seguimos aplicando los mismos procedimientos y no tenemos buenos resultados. ¿Para qué sirve este estado de emergencia cuando está presente la policía o la Fuerza Armada? Si el delincuente está allí y no va a hacerse capturar en las calles, fundamentalmente la inteligencia que se siembra en las poblaciones son los primeros informantes de nuestro grupo de inteligencia perfectamente entrenados
que son los que comienzan a determinar dónde se encuentran, dónde se ubican, qué zonas son las que más concurren, etcétera. Y después, cuando entra el estado de emergencia, ya saben dónde ir inmediatamente. Este momento, por ejemplo, ocasiona un efecto que se llama el efecto globo, que entra en emergencia a una zona, y si el delincuente está actuando muy a la calle, al aire libre, lo único que hace es irse a zonas donde no haya presencia policial ni estado de emergencia. Evidentemente, las estrategias que se están empleando demuestra poco profesionalismo de nuestra policía nacional. General. Realmente requiere una estrategia diferente para tener resultados diferentes, ¿no? Así es. No se pueden obtener los mismos resultados haciendo siempre lo mismo, ¿no? O diferentes resultados, perdón, haciendo siempre lo mismo. Es imposible, ¿no? No, ese es un axioma. Yo no puedo obtener resultados diferentes aplicando los mismos procedimientos. Desde Einstein comenzó a decir esta frase que es muy significativa. Es simple, pero... Igual cuando yo quiero hacer una reforma. Es simple, pero real. Que quiera hacer una reforma... Claro. Sí, lo escucho. No, es una frase muy simple, pero como toda explicación científica tiene una lógica, y lo que pasa es que los políticos insisten en hacer lo que parece, como usted menciona, actos populistas, actos trillados, que parece que dan resultados, pero no lo dan. General, por otro lado, se ha devuelto la capacidad de investigación a la Policía Nacional. ¿Esto debería comenzar a dar algún tipo de resultado en la lucha contra el crimen o no vamos a ver ese resultado? Bueno, hemos visto también una fiscalía y un poder judicial que no están a la altura. Una de las principales razones es la falta de preparación de nuestros fiscales. También a lo mejor podemos pensar que están amenazados, sancionados, etcétera. Y además, poco profesionalismo. Nuestros fiscales no están preparados para comenzar a hacer una investigación. Nuestra policía, realmente cuando se destruyó la policía de la Guardia Civil, la policía de investigación, de la policía republicana, que tenían problemas algunos, pero se tomó una decisión que perjudicó la especialización de nuestra policía. Y de una policía de investigaciones que teníamos sumamente eficientes, pasamos a no tener nada. ¿Usted cree, por ejemplo, que un policía que sale con 6 u 8 meses de capacitación va a poder hacer investigación criminal? No. ¿Cuántos se estudia en los Estados Unidos para pertenecer a una división de investigación criminal o forense? 6 años. Y entran del grado de bachiller, recibidos en la universidad, y después pasan al FBI a trabajar. Entonces necesitamos una policía muy profesional. Con policías de 6, 5 meses solamente podemos conseguir policías de tránsito o policías de calle, y aún así no tienen vocación, mucha corrupción, mala selección del policía en las escuelas. Mire, estoy hablando de las escuelas de suboficiales. Mire, sale un policía que usted ha visto por la televisión cómo hieren a uno de sus camaradas, y es 2 policías le roban estando herido, ¿no? Le quitan su pistola, etcétera. ¿O ha visto usted cómo se capturan a unos extorsionadores? La misma policía extorsiona a los extorsionadores. Del 2018 a la fecha han salido 24.000 policías por faltas graves del servicio policial. Y en el último año, 2 años, más de 8.500 policías han salido o están enjuiciados por faltas graves, como por ejemplo no cumplir con sus horas de servicio, abandonar el servicio durante 5 horas consecutivas, 5 días consecutivos. ¿Eso qué revela? Que hay falta de formación, falta de capacitación, poco profesional, sin vocación de servicio. Por eso digo yo, hay que hacer una reforma total, integral de nuestra policía,
y es visualizando una mayor preparación profesional, una mayor capacitación y separarla en dos grandes cuerpos policiales. Creo que esa es una solución al mediano y largo plazo, pero en el cortísimo plazo sí se pueden hacer algunas modificaciones en las estrategias y obtener resultados mucho más eficientes utilizando lo bueno que tiene la policía, porque todavía quedan algunos buenos investigadores, todavía hay oficiales eficientes que pueden buscarse lo mejor. Acá hay que buscar lo mejor. El país debe gobernarse por sus mejores hijos. Sus funcionarios deben ser los mejores. Pero cuando hablamos de fiscales y jueces, usted por ejemplo, ha determinado, ha visto de qué universidades provienen los fiscales. ¿Usted ha visto todos los problemas con falsificación de títulos y grados? No tenemos tampoco fiscales de alta calidad. Creo que eso es también otro gran problema. Porque usted ve hasta en las películas, las divisiones de investigación y forenses son la clave para una investigación. Ajá. Y la policía tiene un rol importante, pero tiene que ser muy profesional, donde el fiscal acompaña en las investigaciones a la policía y le dice las fallas que puede estar cometiendo el policía en una investigación. Trabajan en forma coordinada y en conjunto, pero deben ser muy profesionales. No está mal que a la policía le devuelvan esa fase de investigación que tenía, pero estaría mal si el policía no es suficientemente profesional y va a acusar, etcétera, a quien se le ocurra políticamente, populísticamente, o lo que sea. Pero yo creo de que sí se puede dar solución a los problemas que tenemos, pero las estrategias deben ser muy bien pensadas. No podemos tener estrategias, amanecer seguro, atardecer seguro, saca tu plata con seguridad del banco, yo te acompaño a tu casa. Son nombres que le ponemos a planes para impactar a la población, pero que no tienen ningún resultado. ¿Cómo es posible que salga un general a la televisión a decir que ha capturado a un señor que ha robado un celular? Cuando que en Lima se roban 4.500 celulares al día en todo el país. Ajá. No, eso es claramente populista. Así. Imagínense, acabamos de capturar un centro donde se roban las piezas de los carros y va a San Jacinto. Y San Jacinto es conocido. Ahí están todas las piezas robadas. Se venden piezas robadas. General, dos temas que quiero tocar con usted. ¿Se ha reducido o se pretende reducir la edad a menores de edad que pudieran ser procesados en caso de sicariato, en caso de asesinato? Se pretende hacerlo a los 16 años, pero el otro día, por ejemplo, cayeron unos jóvenes sicarios de 14 y 13 años. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora bajarlo a los 13 años, después a los 11, después a los 8? ¿Cuál es la solución en ese caso en el tratamiento de los menores de edad que son utilizados por el AMPA? Su pregunta es totalmente pertinente. Puedo estar de acuerdo que a los 16 años ya se tiene cierta responsabilidad de vida de personas de 16 años. Pero como usted dice, pues, se ha encontrado ahora sicarios de 14 años y podemos encontrar sicarios de 13 años porque la delincuencia utiliza eso para evitar la prisión de estos muchachos. Pero ¿cómo se hace en otros países? Pero para eso usted requiere fiscales, jueces de alto nivel, igual policías. Encuentran un muchacho de 14 años, es analizado profesionalmente cómo está todo su cerebro, sus cuestiones, su comportamiento, si corresponden a un adulto, si tiene pensamientos criminales o no, y etcétera. Entonces ahí puede ser un muchacho de 12 años y que la fiscalía, los jueces, todos determinan que sí estaba en condiciones conscientes, que piensa de tal manera que es un muchacho que no es tan muchacho, sino que realmente tiene pensamientos criminales y son condenados. Entonces,
Creo que por eso digo yo que todo está en una mejor capacitación, en una mejor... Nosotros estamos recomendando, por ejemplo, que para pertenecer a una división de investigación criminal y forense deben ser bachilleres egresados de universidad. Por ejemplo, médicos forenses. Por ejemplo, contabilidad forense, financiera forense, antropología forense, y que postulan a esta nueva escuela de investigación criminal y forense, que es una nueva especialidad que crearía. Pero son altamente eficientes, sumamente profesionales, conocen exactamente todas estas cosas, tienen grados de maestría, doctorado, etc. Nosotros seguimos con policías que los formamos 6, 8 meses. No tienen ninguna vocación. La mayoría de policías, si se ha hecho estudios estadísticos y que se le pregunta ¿por qué se metió a la policía usted? Una gran mayoría contestaba de estos policías que se metieron como trampolín para aspirar a hacer otras carreras, generalmente derecho. Y que como no tenían plata, acá pues en 6 meses ya salen con 3.000 soles mensuales, más el uso el Estado le da el derecho al uso del arma. Entonces se han metido delincuentes también, porque a los 6 meses, que es poco tiempo para ellos, salen con un arma en el bolsillo, con derecho para matar, si se quiere, ¿no? Muy fácilmente a los 6, 8 meses. Es decir, no podemos tener policías de 6, 8 meses porque ni siquiera se consigue la vocación que debe tener un policía para ser policía y estar en contacto rápidamente que sale con la delincuencia. Es decir, la Fuerza Armada tiene 1 año. Cuando uno entra a una escuela de las Fuerzas Armadas, tiene 1 año para definir su vocación. Y esto, que las Fuerzas Armadas no tienen contacto directo, inmediato con la población. Un policía que sale recién tiene contacto directo con la población, con la delincuencia. Tiene que estar muy bien formado en valores, en muchas disciplinas, que realmente saquen un policía que merece el Perú para poder progresar, ¿no? Así es. General, por otro lado, ya acostumbrados estamos al proceder reactivo del Congreso de la República, ¿no? Y en esa reacción fantasiosa pretenden ahora reinstalar el servicio militar obligatorio, con obviamente proyectos de ley que no, al parecer, no tienen los estudios pertinentes, no se han hecho las evaluaciones presupuestales, las evaluaciones de cuál es la demanda verdadera de personal para el servicio militar. La pregunta es, ¿estaríamos en condiciones de restituir el servicio militar obligatorio? ¿Es necesario hacerlo? ¿Es pertinente hacerlo en esta oportunidad? ¿Eso calma el tema de la inseguridad ciudadana? O sea, ¿hay una relación directa entre servicio militar y menos delincuencia? ¿Existiría esa relación? Bueno, su pregunta es muy pertinente para el caso. Fíjese, el servicio militar voluntario se instauró en las Fuerzas Armadas 1 o 2 años antes que saliera el gobierno de Fujimori, y se instaló el servicio militar voluntario. También por una cuestión populista, porque había una campaña del servicio militar obligatorio, etcétera, que no servían todos, y bueno, se dio esa disposición y salió el servicio militar voluntario, que no tuvo resultados. ¿Por qué? Porque disminuyó la cantidad de efectivos en las Fuerzas Armadas y disminuyó sensiblemente hasta ubicarse en un 20% de los efectivos que realmente tenían. Yo le cuento, cuando estuve de ministro de Defensa, hicimos un operativo de Alaurum 2, se destruyeron 122 dragas y teníamos ahí un batallón de ingenieros que antes tenían como 500, 600 hombres. Cuando yo llegué ahí, ese batallón tenía más que 80 hombres. Había bajado sensiblemente, y esto que era un batallón muy especializado. Entonces, el servicio militar voluntario no dio los resultados esperados. Se dio incentivos, se creó el Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas, que funciona actualmente en el RIMA, muy bien equipado para los licenciados del servicio militar voluntario.
una gran infraestructura que no se aprovecha en el 100% que tiene de capacidad y que no hay ningún instituto en el Perú que pueda superar la calidad de este Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas. La creación del servicio militar obligatorio, la vuelta al servicio militar obligatorio, también es una cuestión reactiva. No se ha demostrado que técnicamente que el servicio militar, cuando había servicio militar obligatorio, había una disminución de la criminalidad o de la delincuencia. Sin embargo, intuitivamente se nota que muchos muchachos recién egresados de los colegios están en las esquinas, en los barrios, y que realmente no obtienen trabajo porque no se les ha capacitado, no tienen para pagar institutos o universidades, y es posible, son pasibles de ser capturados por la delincuencia. Eso es cierto. El servicio militar obligatorio, tal como lo plantea, yo lo plantearía de otra manera. Una manera más propositiva, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, porque también es discriminatorio, porque es obligatorio para una determinada capa vulnerable, no es para todos, ¿cierto o no? Solamente para una capa. Va a provocar protestas de los derechos humanos, etcétera, por la discriminación de la ley. Pero podría aprovecharse para que el Estado, en combinación con las Fuerzas Armadas, acepte este servicio militar obligatorio como complementario del servicio militar voluntario, pero que sirva para darle valores, capacitación cívica, etcétera, y complementada con capacitación técnica o tecnológica en institutos donde dan especialidades técnicas. Creo que esos chicos salidos del servicio militar obligatorio de 2 años, que salen con un título profesional de técnico en diversas áreas que requiere la empresa, la producción, sería interesante. Tendría que el Estado también invertir y darle fortaleza a tantos institutos por los cuales el Estado se ha descuidado durante más de 50 años. Ustedes van a visitar un instituto tecnológico que se creó hace 50 años y tienen la misma maquinaria, los mismos instrumentos de hace 50 años, que se hizo el convenio con Japón, que se hizo el convenio con Canadá, y no les han dado ningún apoyo. Así es, general. De manera que podíamos darle la vuelta de esta manera, ¿no? No sería exactamente lo complementario al servicio militar voluntario, ¿no? Para aquellos chicos que no tienen, han salido de los colegios y no tienen qué hacer. Y capacitarlos. Así es, general. Le agradezco mucho su presencia en el programa y naturalmente lo invitamos para una nueva oportunidad. Muchas gracias. Un placer, Jorge. Gusto de saludarte. Un fuerte abrazo. Muchos